Hello, how are you? Today we are going to study the famous present simple, el famoso presente simple. El famoso presente simple es I do y lo encontramos de esta forma, con el sujeto y el verbo. Hay que prestarle atención a eso. ¿Quién cumple la función del sujeto? Y luego, ¿qué hacemos con el verbo? ¿Complicado? Yo diría que más o menos. Es más bien un poco de práctica, más un poco de práctica. Tenemos, por ejemplo, I, we, you, they. Son los pronombres que van seguidos de verbos tales como read, like, work, live, watch, do, have y un montón de verbos más. En este caso, con I, we, you y they, los verbos van en infinitivo. Estamos siempre prestándole atención a oraciones en afirmativo. Entonces, el sujeto y el verbo queda, por ejemplo, I work in Argentina. Yo trabajo en Argentina. Ahora, si nos encontramos con los pronombres que cumplen la función del sujeto, he, she, it, el verbo lleva S. Ya no queda en infinitivo, como lo habíamos visto hace un ratito. Entonces sería She works in USA. Al verbo con he, she, it se le agrega una S. Estas son oraciones en afirmativo. En cuanto a la S para el final del verbo para he, she, it, les dejo este ejemplo a continuación. En este cuadro podemos ver que si el verbo termina en ch, sh, se le agrega es. Por ejemplo, pass, passes, finish, finishes, watch, watches. Si el verbo termina en y, study, se reemplaza la y por la i del puntito, la e y la s. Ahora, si el verbo termina simplemente en vocal, por ejemplo, do, al verbo se le agrega la e y la s. Vamos a reparar en estos detalles con más práctica y con más práctica. Ahora, en cuanto a los verbos en negativo, otra vez nos encontramos con el sujeto y el verbo, pero en el medio aparece una figura más. Esto es como empezar a buscar ladrillos para hacer una pared. Antes usábamos 2 ladrillos y un accesorio que era la letra S para el final del verbo, y ahora usamos 3. En el medio del sujeto y el verbo aparece el auxiliar. Sujeto, auxiliar en negativo y el verbo en infinitivo. ¿Por qué el verbo va en infinitivo? Porque el auxiliar nos muestra todo. Otra vez nos encontramos con I, we, you, they. Necesitan del auxiliar do not. Entonces sería así: I don't work in USA. No trabajo. We don't study in France. No estudiamos en Francia. Usamos el auxiliar en negativo, don't. Si nos encontramos con el singular he, she, it, su auxiliar
es doesn't. Acá esto es un apóstrofo, no quedó muy bien. Que reemplaza a la O, ¿no? Que está acá. Entonces, podemos encontrar un ejemplo así. Miren qué fácil es. She doesn't study in New York. Ella no estudia en Nueva York. Usamos el auxiliar y el verbo en infinitivo. ¿Por qué el verbo no se conjuga con la letra S al final? Porque encontramos el auxiliar que nos está mostrando todo. El tiempo, ¿no? El presente simple. He doesn't play football. Él no juega la pelota. Otra vez el auxiliar. Siempre en oraciones en negativo. Por último, nos encontramos con las preguntas. ¿Qué tiene interesante las preguntas? Que usan el auxiliar también. El do o el does. ¿Dónde aparece? Invertido. Entonces tenemos auxiliar más el sujeto más el verbo también en infinitivo. Y cerramos la pregunta con todo lo otro. Si es I, we, you, they, usamos do. Do you play rugby? Yes, I do. No, I don't. Con you, el auxiliar es do. I, we, you, they. Auxiliar do. Ahora si es he, she, it. Para una pregunta la empezamos con does. Does she work here? ¿Trabaja ella acá? El verbo en infinitivo. Otra vez. ¿Qué usamos? Yes. She does. No, she doesn't. Hey. Y así se hacen las preguntas, usando el auxiliar, que es el do o el does, el sujeto, que puede ser I, we, you, they, que desprolijo, y el does, que es he, she, it. Y luego viene el verbo en infinitivo. Se cierra la pregunta. Y bueno, así se entiende un poquito el present simple. Recordemos que en las oraciones afirmativos, I, we, you, they, el verbo es como Tarzán. No hace falta conjugarlo. Yo estudiar, yo trabajar, nosotros trabajar, nosotros correr, tú saltar. Si hiciéramos una traducción bruta y rápida al castellano, ¿no? Ahora ya no es lo mismo con he, she, it. Al sujeto, she works. Ella trabaja. Se conjuga el verbo y se le pone la S, más todos los ejemplos que les mostré hace un rato. Luego tenemos oraciones en negativo, sujeto y auxiliar y verbo. El auxiliar para he, she, it es doesn't con el not. Does not. Para we, you, they es do not. Y por último la pregunta. Auxiliar, sujeto y verbo en modo infinitivo. Cuando se usa el do como auxiliar para las preguntas, para las negativas, o sea, oraciones en negativas, y para las respuestas. Entonces, ponemos auxiliar. Cuando lo usamos en oraciones en negativo, en preguntas y sus respuestas, answers. En todo lo demás,
en lo que sería afirmativo, tenemos que prestarle atención al uso del verbo cuando conjugarlo con he, she, it. Y bueno, eso es todo. Espero que sirva.